Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, se nos hizo un poquito tarde, pero acá estamos nuevamente con otro programa de Psicodeport, con nuestro espacio que hablamos de psicología, desde la mirada siempre de los deportistas, de los y las deportistas que son los que tienen la información. Y hoy vamos a estar hablando no solamente de correr o de la resistencia, sino vamos a estar hablando de qué pasa durante tantos kilómetros que, bueno, estos deportistas se aventuran a hacer. Para eso, Marce nos va a presentar a nuestro invitado de esta noche. Sí, hoy es un gusto. Tenemos a Carlos Silva. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Voy a contar un poquito de Carlos. Él es licenciado en Educación Física, es guardavidas y tiene más de 20 años de experiencia en deporte de resistencia. Ha hecho triatlón, ciclismo, atletismo. Bienvenido, gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. ¿Cuál de estas disciplinas es la que te gusta más, Carlos? ¿En cuál te sentís más cómodo, te has sentido más cómodo? Bien, está bueno. A ver, hay una disciplina que me apasiona a mí, que siempre tuve una conexión particular con la bicicleta. Pero con la bicicleta me apasiona también el ciclismo. Pero bueno, una cosa me fue llevando a la otra, que el deporte que más practiqué a nivel competitivo fue el triatlón. Pero bueno, siempre el triatlón te lleva a conectar un poquito con el atletismo, con la natación, más también con la bicicleta, obviamente, por separado. Pero bueno, también el triatlón es un deporte muy joven para, vamos a decir, el atletismo, la natación, que es un deporte que tiene mucho más historia, porque esto es algo que surgió no hace tanto, y ha crecido de manera exponencial. Y yo ahí estuve mucho tiempo, que en realidad nunca pensé que iba a conectar tanto con el triatlón, pero bueno, me parece que es de los deportes que te da esa alternativa de los cambios de entrenamiento, porque si bien el deporte de resistencia tiene sus desafíos, también en determinado momento tiende a ser monótono en la misma actividad. ¿Qué te llevó a hacer este tipo de deporte? O sea, ¿cómo llegás? Porque todos sabemos que no es fácil. Bueno, fue algo... La historia fue así. Yo hasta los 18 años jugué al básquetbol, que es también una de mis... Yo no sé, fue una de mis pasiones, pero también el deporte colectivo me ayudó pila, me dio una mirada al deporte que me encantó. Pero bueno, un momento que dejé, y cuando estaba haciendo la carrera de Educación Física tenía un amigo llamado Bruno Nantes, también triatleta, que en ese momento él andaba muy bien, y bueno, me invitó una vuelta a una carrera. Pero una carrera de calle, una carrera de 10 kilómetros, hace mucho tiempo, ya no sé, 2001, 2002, que fui a correr y me sorprendió, había una energía particular. Éramos 100 corredores en la carrera se da en Estocolmo, en el Club Estocolmo. Y dije, qué bueno que está esto. Conecté con una energía ahí que me atrajo y dije, bueno, a ver, empecé a correr. Empecé a probar la bicicleta un poquito más, que siempre era algo que tenía, que yo salía a andar en bicicleta. Y bueno, sí, la natación. Con la natación me fui conectando con el tema del mar. Ahí empecé con el tema de guardavidas. Y bueno, todo me fue llevando que cuando quise acordar estaba compitiendo. Y nada, como buscando siempre esa superación personal. Pero hay un placer en cruzar la meta, en ponerse a prueba. Pero también con el largo de los años he visto que todo el mundo lo vive diferente. Todo el mundo tiene vivencias y sensaciones diferentes y propósitos diferentes, y son todos válidos. Así que tu primera experiencia es a partir de este compañero que te invita a participar de esta carrera. ¿Eras estudiante de licenciatura? Sí, era estudiante, y bueno, ahí también apareció, a mí el entrenamiento deportivo siempre me gustó, siempre me atrajo eso de estar bien físicamente, de medirme. Y siempre me resultó como desafiante, una adrenalina particular, el tema de la hora de largar. Ustedes que han visto carreras o que de repente ven, está todo el mundo nervioso y con cierta expectativa, y bueno, eso es algo que se vive en este tipo de deporte. Ahí fueron pocos kilómetros, pero después los kilómetros fueron aumentando. Bien, sí. Antes acá en Uruguay eran habituales los triatlones cortos, las carreras 10 kilómetros, 5 kilómetros, pero bueno, también fue creciendo la masa de deportistas y cada vez veían que se podía hacer más y más y más. Y el cuerpo aguanta más y la cabeza aguanta más. Es sorprendente lo que puede llegar a ser una persona que de repente
no era una deportista de élite, pero bueno, puede correr mucha distancia, mucho tiempo. Y yo creo que eso fue aumentando a medida que los deportistas que se iban sumando querían probar cosas nuevas, sensaciones nuevas, ponerse a prueba en diferentes distancias. Y bueno, por eso hoy, por ejemplo, tenés acá un medio Ironman, un 70.3 que corren, yo qué sé, no sé, 1.500 personas. Una carrera como lo vivimos hace el fin de semana pasado, corren 4.500 personas. Yo creo que la masa de deportistas de resistencia ha crecido de manera exponencial. Y realmente cada vez va a seguir creciendo más, por lo que sé. Esta exigencia también, la exigencia como que fue acompañando, fue creciendo también en esto de, bueno, nuevos desafíos, cada vez fue haciéndose más exigente. ¿Y cómo te fuiste llevando con eso? Porque claramente entrenar para esto tiene, ¿no? Una exigencia. Tiene, sí. Perdón que te espere. Tiene un compromiso. Yo creo que todo el mundo tiene particularmente un motivo, ¿tá? Cuando vos sos deportista competitivo, o sea, ponele mi etapa competitiva, que fue, no sé, de los 22 a los 30, mi objetivo era tratar de ganar, o tenía esa sensación de ir a ganar, o ganarle a alguien, no sé, pero era como tenía esa cabeza competitiva, que bueno, también eso te lleva a aumentar la carga de entrenamiento, a aguantar el agotamiento. Los entrenamientos de resistencia son sufridos, o sea, porque realmente te llevan al límite, y uno a veces tiene feas sensaciones, pero bueno, el objetivo es más fuerte, entonces te lleva, y de repente, y te vas adaptando, ¿no? Después viene toda la parte fisiológica, que uno se va adaptando y va aguantando más, entonces se encuentra que todo lo que mejoré, bueno, ¿por qué no un poco más? Y un poco más, y ese ir atrás de la zanahoria, hasta que, bueno, hay un punto que está, a ver, yo creo que el techo de cada uno está muy lejos para llegar, pero bueno, cada uno siente hasta dónde va y cuáles son las sensaciones, no solo físicas, sino mentales, que está, no sé, por ejemplo, a mí me pasó una vuelta que entrenaba mucho bicicleta y corrida, y estaba mucho tiempo solo. Y en un momento me entré a preguntar si, bueno, está bien que esté tanto tiempo solo, pero claro, como el objetivo era un medio Ironman, yo decía, bueno, pero tengo que estar porque la carrera va a contar de esto, yo tengo que hacerlo. Pero bueno, eso sumado en los años te va causando un mirar para atrás y decir, bueno, mucho tiempo lo que le dedico, porque realmente la gente que hace deporte de resistencia de larga distancia le dedica mucho tiempo de su día o de su vida al deporte. Vos decís, la mente aguanta, pero de alguna manera hay que ayudar con recursos, con herramientas, sí. Porque si en tu caso, bueno, la motivación estaba como muy presente y era ese motor, a veces es difícil igual sostener, sí, tal cual. Soportar. Sí, yo creo que hoy hay un desarrollo en todo, ¿no? En lo que es la alimentación, en la parte psicológica, que en la tecnología de estos deportes que han mejorado los implementos que se utilizan. Entonces, todo ha mejorado y hacen que las personas logren tiempos impresionantes, realmente, que son muy buenos. Y Uruguay tiene deportistas que son muy, muy, muy buenos en estos deportes. Pero claro, hoy está ese soporte. Antes era, bueno, le damos hasta que aguante. Y si tengo una sensación rara, ¿qué hago? No era, voy y le pregunto a alguien, a ver, a un psicólogo deportivo, a ver que me indique. Entonces, bueno, que yo creo que ahí, no sé, yo como entrenador, por ejemplo, a la hora de hacer una descarga de entrenamiento, también le comento que la descarga de entrenamiento no es solo por la descarga física, sino que vos haces una descarga mental, y es necesaria. Porque si no entras en un bucle, que no llega un momento que no tiene el mismo sabor, vamos a decir, que del entrenamiento que lo que tenía antes. Entonces, capaz que no son las mismas sensaciones y tenés sensaciones negativas. De, ¿por qué estoy haciendo esto? Uh-huh. Y bueno, esas preguntas surgen. Y surgen en carrera, ¿no? No solo en entrenamiento. Pero bueno, hay deportes y deportes. Por ejemplo, a ver, yo ya veo que me gusta hablar. Sí. No, está perfecto. Pero, para eso viste. La gente te quiere escuchar a vos. Bueno, en el triatlón, por ejemplo, es una carrera bastante lineal, donde uno puede poner una intensidad y trata de sostenerse, por ejemplo, un medio Ironman. Tratan de mantener esa intensidad. Que le comento a la gente que no sabe, un medio Ironman es 1900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y 21 corriendo. Al palo. Para lo que pueden. Y seguido. Entonces, ¿qué pasa? A ver,
obviamente es una exigencia sumamente importante, pero la intensidad es, después que subieron, es pareja. Sin embargo, el ciclismo que el ciclismo es un deporte apasionante porque realmente es colectivo, porque todos trabajan para uno, pero aparte tiene varios momentos de carrera que uno tiene que saberlo leer. Entonces mezcla lo de resistencia, pero también lo del tipo juego de ajedrez, a ver en qué momento hago la movida, en qué momento hago la intensidad, y es como que tenés que estar guardando y viendo. Entonces la cabeza tuya está entretenida en ese juego. En el triatlón o en las carreras de calle, que es otro juego también, es encontrar el ritmo y sostener. Y por Dios que no se me caiga, y si se me cae, a ver cómo hago para seguir. Los que están compitiendo, ¿no? Y después, que no aparezcan pensamientos, ¿no? Esto de no puedo. De no puedo, sí, de cómo claro, no aguanto, claro. Esto de... A ver, que aparecen. Aparecen, ¿no? aparecen esos y aparecen... A ver, en este tipo de deportes, al uno ponerse a prueba, aparecen antes de la carrera, durante la carrera y después de la carrera. Lo podía haber hecho mejor, por ejemplo. O, para la próxima carrera tengo que hacer esto. O no terminaste la carrera y ya te estás pegando por las cosas que hiciste mal. Y durante la carrera, de repente, tuviste alguna sensación negativa que la pudiste sobrellevar y otras que no, que de repente te bajonearon. Y que inciden Que inciden, claro. Pero aparte inciden no ese día, sino en el después. Y hay gente que de repente arranca con un disfrute con estos deportes y la presión que se van poniendo termina siendo casi una... yo no voy a decir una tortura diaria, pero hoy toca todo esto. Muy pesado. Claro, sí. ¿La cabeza pesa más que el cuerpo, más que las piernas? Bueno, mira, justo estos deportes, todos los deportes tienen que ver la cabeza, ¿no? Obviamente, pero estos deportes vos lidias mucho con el sufrimiento. Entonces, esa negociación de hasta dónde sufro es constante, es diaria. Entonces, yo para mí, la cabeza pesa un montón. No solo en el aguantar, sino saber en qué momento. ¿Tá? Y eso es en la semana, en el mes y en el año. ¿Tá? Porque no siempre vos vas a estar a tope para poder aguantar cualquier sufrimiento. Hay momentos que estás más dispuesto y hay momentos que no estás tanto. Y también todo eso tiene que ver con todo un entorno que te rodea, ¿no? Es laboral, familiar. ¿Y se habla de esto? ¿Vos como entrenador hablas de esto a tus corredores? Y bueno, yo tengo un grupo que es bastante heterogéneo. Tengo gente que hay gente que tiene actitud muy profesional, sin ser profesionales, y son, me gustan esas características porque la gente, obviamente que el profesionalismo lo define a ver si una persona de repente cobra un dinero o no cobra, pero están los deportistas que son profesionales sin cobrar un peso. Y yo creo que esos son cabezas particulares, ¿no? Que rajatabla, cumplen con todo. Y bueno, yo a veces trato de capaz que si son así, sacarle un poco de presión, ¿tá? Y bueno, y si de repente es muy light todo, bueno, que no se lastimen, porque esto tampoco es una cosa que la hago cuando quiero, y no, pues son desafíos realmente pesados y que tienen un impacto en el cuerpo, en todo el cuerpo, ¿tá? Y en la parte emocional también, porque una carrera hay una moda de cada vez correr más y de repente digo, me voy a anotar a un Ironman, lo puedo hacer en 6 meses. Y bueno, hay gente, ahí depende de las características físicas, pero la parte mental la van a tener sí o sí, y es una carrera muy dura. Entonces yo creo que hay procesos que deben ser tanto a nivel físico como a nivel mental que hay que vivirlos. Entonces arrancar desde lo más corto a lo más largo para tener una evidencia realmente completa de lo que la experiencia. Y no hacer el check de lo hice. Me parece que eso es más como que queda mucha información ahí que no le sacás al deporte. Hay como una necesidad de gradualización, ¿no? De graduar, de ir siendo de cada vez un poco más, de ir pasando etapas. Sí, yo como profesor indico eso. Y de ir conociéndose también. Claro, bueno. Es como fundamental, de lo físico y de lo mental. Sí, y aparte que, no todos somos iguales. Hay personas que tienen una resistencia mental increíble y hay otras que no.
Y entonces vos tenés gente que de repente, a mí, por ejemplo, en lo personal, lo puedo hablar, a mí me gustan mucho las carreras media maratón, carreras como de media, que son de larga distancia, pero más cortas. Pero hay gente que tiene una capacidad de hacer carreras de larga distancia que es impresionante. Y lo ves en el entrenamiento que no lo sufren. Es más, creo que sufren si no le marcás más distancia. Entonces, son características. Por eso está bueno estar atento a qué persona tenés y hasta dónde la puedes exigir, hasta dónde no. Y que bueno. Y que le resulta motivante también esto, ¿no? Exactamente. Eso es importante, porque de repente si le sacás no va a estar motivado. No va a estar motivado. O al contrario, le exigís. Sí. Yo creo que hay que ir viendo y también es un descubrir, por eso es el proceso. O sea, vos tenés que ir viendo a ver qué te va a gustar, ¿no? ¿Entendés? Y de repente si luego corrí una maratón y es lo mío. Y bueno, pero ¿qué es lo que te convenció de la maratón? Bueno, cuando cruzo la meta tengo una sensación increíble. La gente llora cuando termina una carrera de esta. Y bueno, y ese es el propósito y el proceso que tienen que hacer para lograr tener esa sensación de realización deportiva, vamos a llamarlo de alguna manera. Y hay otras que no, que capaz que corren una carrera de 10 y tienen todas las mismas sensaciones que la persona que corrió 42. Y esto es un logro. Entonces yo creo que es muy amplio, ¿tá? Lo que sí está bueno es ver hasta dónde yo hago esa negociación con el sufrimiento para que no sea algo tedioso que pase a ser patológico. ¿Y vos has vivido estas experiencias en cuerpo? ¿Se has sentido presionado, frustrado, que no estás rindiendo, que no podés lograr tus objetivos? ¿Has transitado y cómo has vos revertido esta propia situación? ¿O cómo esto también te ha ayudado para colaborarles a otros a superar sus propias frustraciones, presiones? Bueno, te lo cuento por etapas, me resulta fácil. Cuando yo comencé era todo un descubrir del deporte, de la gente, del estilo de vida, porque es un estilo de vida, y esto es lo que se está reflejando hoy en la Rambla, que ustedes salen por y ven ciclistas, triatletas, corredores y todos, antes salía a correr con una calza y yo qué sé, no era... No era bien visto. No era bien visto. Ahora cualquiera se encaja una calza y no, hay toda una indumentaria particular para utilizar, los triatletas que van con esas bicicletas raras que se ven por ahí, que son las de crono, pero bueno, para ir al punto, yo creo que cuando uno es algo nuevo, es todo lindo, es como que todo te llama la atención, pero hay cosas que te van tirando más, hasta que de repente decís, bueno, esto me gusta, vamos a meterle, vamos a entrenar, bien. Bueno, el primer desafío es fácil llevar la cabeza porque es completar la carrera. Después quiero un poquito más, quiero mejorar el tiempo. Y después capaz que le quiero ganar a fulanito de tal, porque a ver qué. Y ahí entra en el tema de los desafíos. Hasta que de repente yo a ese fulanito de tal no le puedo ganar. Y viene y me gana otro. Entonces ahí entra, porque eso también está en juego. No es solo terminar. Después que terminaste una carrera, empieza todo otro proceso. ¿Y hasta dónde soy capaz? ¿Y a qué le hace tal tiempo y yo no? ¿Cómo hago para llegar a ese tiempo? Entonces ahí entra todo un juego que realmente tengo que ver, en dónde estoy parado, cuáles son mis capacidades, en dónde puedo competir o cuál es la competencia que tengo que proponer. Yo la que propongo, por ejemplo, es la competencia con uno mismo, que creo que es la más sana en este tipo de deporte, porque uno siempre puede ganarse a uno mismo. En la actitud, en la mejora, siempre hay cositas para hacer o para llevarla mejor la carrera. Pero cuando yo me propongo ganarle a Erika, por ejemplo, y Erika me gana, y yo, para puta madre. Sí, lo voy a hacer. Perdón. Puede ser muy competitiva. Claro, siempre me está ganando, al final no lo disfruto. Pero nunca puse el foco en mí. Exacto. Lo puse en Erika. Y ahí está el error. Entonces, nada, tiro estas cosas porque ¿qué pasa? A mí me pasó también, llegó un momento y ahora vamos a competir allá. Qué bueno. Pero acá no le gana a nadie. Y no es tan divertido. Entonces, ¿qué hace? Bueno, hay que pegarle a la piedra. Bueno, dale, vamos a trabajar, pum, pam. Bueno, voy de nuevo, no le gano. Son mejores, o sea, cuando íbamos a competir a Brasil o Argentina, son mejores que nosotros. Bueno, ¿cómo hacen? Sería una buena planificación de los objetivos, ¿no? Trabajar en esto, en mejorar a partir de rever cuáles son mis objetivos y dónde yo estoy para poder ir creciendo paulatinamente. Claro, yo creo que sí. En los deportistas que son competitivos, que se dedican mayoritariamente, creo que esa progresión es fundamental.
¿tá? En los deportistas que son que lo hacen para mejorar y para disfrutar del proceso, me parece que la competencia con el otro siempre va a traer alguna frustración más grande, más en el volumen de gente que hay. Porque aparte en estos deportes hay una característica. No son deportes de jóvenes, son de jóvenes adultos. ¿Tá? Pero lo voy a decir porque pasa, hay una masa que de repente viene de los 15 a los 20 y ya entran con otro nivel. Pero hay mucha gente que en estos deportes se engancha a partir de los 35, 40. Entonces, ¿qué pasa? Ven que pueden hacer un montón de cosas que no pensaban que podían hacer y eso le causa una gratificación muy grande. Pero después siempre quieren más y más y arrancan con la competencia con el otro y ahí es donde me parece que hay un tema que yo no sé de dónde partió fulanito de tal, si él hizo deporte toda la vida o no lo hizo, o por ejemplo en la natación, que el triatlón es predominante, bueno, pero aquel es nadador de toda la vida, entonces toca el agua y vuela. Yo cuando empecé a nadar, no, yo arranqué ahora, sabía nadar un poquito ahí, y quiero hacer lo mismo que Juan vuela, no. Entonces todo eso hay que ponerlo en la balanza a la hora de que cuando uno se propone competir contra alguien, ¿no? Y más cuando esto crece, porque ya no somos los 100 que te comenté. Sí, claro. Y a todo eso hay que equilibrarlo con la vida personal, profesional. Bueno, sí. Porque si hablamos de gente de mediana edad, de gente joven pero adulta. Sí, ahí va, sí. Eso no es un detalle para despreciarlo. Sí, no, pero es importante eso. Perdón que te corté. Dale. También pasa en esa edad porque uno va generando el espacio o el tiempo. ¿Tá? Porque, no sé, hay gente que de repente capaz que a los 30 vos estás todavía, no sé, o estudiando y trabajando y capaz que ya más a los 40 la parte laboral ya la tenés media arreglada, no sé si la parte familiar generaste un espacio y decís, está, tengo que hacer algo por mí. Y sí. Es ahora. Y es como son deportes que están como, bueno, muy habilitados a esta población, a este segmento de población. Sí. Porque, bueno, siempre es mucho más fácil salir a correr que a lo mejor anotarse en un club y arrancar a un deporte de equipo. Siempre es mucho más accesible eso, o conseguir una bicicleta, o meterse al agua a nadar. Ahora se nada mucho en aguas abiertas todo el año también, sí. ¿No? Sí. Entonces hay como un acceso fácil para esta población. También hay como una indicación, ¿no? En esto de, bueno, el deporte es salud y estoy estresado, empieza como un poco a eso, a querer hacer algo distinto y de repente empiezan como desde ahí y de a poco se van como empezando a esto. Bueno, en realidad puedo mucho más de lo que creía, no es solo salgo a correr o porque, bueno, me lo mandó el médico o porque tengo que hacer algo, sino empiezo a descubrir esto, ¿no? Que esta exigencia me empieza a gustar, empieza a dar su fruto. Pero también es esto de cómo se va transformando eso que empezaba con algo muy light a esto de sacrificio, de la resistencia, del dolor, o sea, cómo se va contraponiendo, pero se sostiene, ¿no? Sí, se sostiene. No, me quedé pensando que, claro, está el tema de siempre buscar superarse, ¿no? Pero bueno, llega un punto que es mucho el sacrificio que yo tengo que hacer para subir muy poco. Entonces, nada, esa negociación la tenés que dar, ¿viste? De repente, yo qué sé, no sé, a ver, por poner un caso, si hay gente del otro lado que conoce deporte de resistencia, yo corro en 40, ponele 40 a los 10, 40 minutos. Y hice un entrenamiento muy exhaustivo y tal, capaz que puedo seguir mejorando, haciendo un proceso y capaz que llego a correr en 38. Pero si yo me propongo correr en 33 minutos a los 10 o en 35... O sea, primero no sé si lo voy a lograr, capaz que no lo logro. Y después que la carga de entrenamiento es muy grande. Y capaz que no la soporto. Y me lesiono en el medio. Entonces, yo creo que hay que medir ahí. Está bueno esto de estar siempre como bien acompañado, ¿no? O sea, en estas decisiones y en estos desafíos. Sí, ahora esto que mencionabas de la facilidad, ¿no? Claro, estos deportes son deportes que no necesitan una coordinación extrema para realizarlo, que eso facilita la participación y está bueno. ¿Tá? Correr es un gesto natural, andar en bicicleta
si aprendiste de chico no tiene gran complejidad. Creo que el que tiene más complejidad es el agua, que de repente sí lleva un proceso más técnico y de seguridad. Pero es sumamente efectivo. Vos te calzaste unos championes, saliste a correr y de repente 40 minutos hiciste la actividad. Entonces mucha gente se entra a enganchar y a copar con eso, y aparte que se siente bien. Pero después hay otro fenómeno que está bueno, y yo ahora le iba a comentar por lo que estuve leyendo ahí, que la gente a lo primero empezó a correr sola, ahora ya todas corren en un grupo, en un running team. Entonces ahí se da también un fenómeno social, que es sumamente importante y que no se da en cualquier lado. Los grupos de running team generalmente son grupos que proponen eso y que lo trabajan y que le hacen muy bien a la gente. ¿Tá? Porque, y esto lo voy a atar con otra cosa, que va a nivel de eso, la parte social, pero también a nivel competitivo. Estos deportes son individuales, pero uno en grupo o mismo competitivo en grupos pequeños avanza mucho más que entrenando solo. Sin duda, el grupo empuja. La fuerza, exactamente. El compromiso con un otro. Eso es un tip grande para la gente que está escuchando. No lo hagan solo. No lo hagan solo, no hay necesidad. No hay necesidad, se mejora pila. Por más que, capaz que los datos pueden variar. A ver, si sos profesional y sí lo tenés que hacer, pero bueno, estamos hablando que... ya sabes un montón de cosas. Hay un montón de cosas y tenés las condiciones para hacerlo, bueno, otra historia. Pero acá es tan lindo poder compartirlo, que no perderse esa oportunidad. Y aparte los profes que están, que hay un desarrollo impresionante de grupos, te van a acompañar, te van a guiar, te van a decir cómo hacerlo. Y vas a conocer gente que tiene tantas maneras de vivir ese deporte que también es fascinante, porque de repente vos, en este tipo de carrera, uno que llega con un tiempo regular, loco la vida, porque fue y vivió esa energía. Esas carreras, que otra cosa que a mí me parece que es fundamental fomentar, es que este tipo de eventos está bueno ir a participar, pero también está bueno ir a acompañar, porque es una fuente de energía que te llena vos para entrenar a la semana, o para decir, luego yo lo puedo hacer. Si nunca corrí una carrera de esta, y me quiero acercar de alguna manera, ver, ya te contagia. Porque uno quiere estar ahí. En la corrida sobre todo, porque es lo más accesible, por eso es el deporte que más ha crecido. En la natación hay un punto muy importante que es limitante, que bueno, si sé nadar o no sé nadar, y la seguridad en el mar. Sí. Y la bicicleta es todo un tema también, porque hay toda una negociación a la hora de competir en ciclismo con el tema de las caídas, que es toda una negociación que ahí ya no va de mano del sufrimiento, sino del miedo. Porque la velocidad te propone que las bicicletas anden cada vez más rápido y que de repente una caída no sea a 30 km por hora, sino que es a 40. Y ya una caída a 40 km por hora, no todo el mundo está dispuesto a decir, me arriesgo a esto o no. Pero bueno, lo comento porque... Igual se trabaja en eso. Entiendo que como a nivel vos docente se trabaja en los momentos, cuáles son los momentos más peligrosos de la carrera, cómo evitar o cómo minimizar estos riesgos para darle un poco de seguridad y tranquilidad a quien va a participar. Y cómo trabajar el miedo también, ¿no? Bueno, si vas con miedo, eso va a terminar eso sucediendo. Es un trabajo muy grande, sí, para el ciclismo. Eso es un trabajo grande porque mucha gente de repente, no se siente capaz o con la habilidad de hacerlo, y realmente son carreras que hoy dan mucho miedo. Hay ahora el fenómeno de los grandes fondos, que participan 1.500 personas, y 1.500 personas en bicicleta, todo apretadito, es un tema. Entonces, son cosas como también para tener ahí, de que yo creo que el miedo es algo que es para trabajar. Es para trabajar y ver a ver de qué manera se puede seguir disfrutando el deporte sin tanto temor. En eso particular en la bicicleta, ¿no? Y después a lo que ibas, que no me olvidé de la pregunta que me dijiste, porque me quedo ahí. Sí, yo hasta los 30 competí. Pero después ya quise, yo creo que la vuelta de un deportista debe ser lo más trágico, ¿viste? Cuando vos dejás, después de la retirada, decís, ahora quiero volver de nuevo, te calzás los championes, o agarrar la bicicleta y decís, soy un desastre. Pero puedo porque el cuerpo tiene memoria, pero la memoria está tan en el fondo que hay que salir a buscarla y decir, está. Entonces me pasó que dije, yo viví el deporte de una manera, voy a tratar de enchufar o de conectar por otro lado. A ver, ¿cuál fue? Y nada, el disfrute de poder dar lo mejor
ahí conecté con eso de, bueno, mirá, esto es lo que tengo hoy, lo que pude hacer, porque no pude entrenar de repente toda la semana por X motivo, o entrené 2 días, y bueno, pero esto es lo mejor que puedo hacer hoy. Está. Aceptación. Sí, una tranquilidad enorme. Y bueno, y ahora lo hago así, y bueno, a ver, siempre uno... Hasta los 30 eras competitivo. Sí. Querías ir a ganar, bajar tiempos, dar lo mejor de vos, entrar entre tantos. Sí. Y a partir de después de cierta edad dijiste, listo. Claro, no, ahí va, a mí me cambió. Pero por eso, son procesos muy personales. Hay de repente gente que la parte competitiva la arranca yo qué sé, a los 40. Y de repente la vive de los 40 a los 50 y después dice a los 50, ya está, basta. ¿Cómo fue esa decisión de cambiar, de bajar, no más por acá? Yo dejé de correr a los 30, después dejé como por motivos familiares y bueno, dejé como, pero no porque mi familia me dijera no, porque yo dije, no, me voy a concentrar en esto, laburo, y dejé de hacer deporte competitivo o de participar en las carreras. Me dedicaba más a organizar carreras y eso. Bueno. Pero en en determinado momento, un amigo empieza a irme a buscar, a andar en bicicleta, y bueno, empecé de a poquito, de nuevo a retomar. Y ahí me dije, de nuevo, ¿Cuántos años estuviste sin estuve hacer como 4 o 5 años sin hacer así. Estuve como 4 o 5 años y aparte, claro, yo creo que también quedás como cuando haces entrenás estos deportes, los que entrenan a nivel, en ese momento estábamos relativamente en buen nivel, capaz que 4 o 5 horas por día. Entonces es tiempo. Entonces, cansancio. Y claro, y quedás saturado. Yo creo que ese espacio es como es mental. ¿Tá? Es como que tenés que dejar que pase el tiempo y después cuando te conectás de otra manera, más... No sé si la palabra más saludable, porque en aquel momento yo no pensé que era... no era sano. No era sano. Pero bueno, por algo te fatigás también. Capaz que, sí, no sé. Bueno, tiro un dato que está bueno y bueno, si han tenido nadadores acá. No. Eso es importante, que un día citen algún nadador. Okay. Porque ellos entrenan, el ambiente de ellos no es como en otro deporte que hablan, cabeza bajo el agua y darle. Y son muchos kilómetros que meten en una piscina. Uh-huh. Entonces, ahí hay mucho para trabajar porque en dónde se enfoca esa persona que está nadando tanto tiempo. Y por eso los ciclos olímpicos en la natación son tan marcados, porque dicen que, decían antes, no sé, ahora con todo lo que ha evolucionado, que un nadador después de un ciclo olímpico quedaba con la cabeza que ya está, no quería ver ni el agua ni de costado. Entonces quedan quemados. Y bueno, sí, yo creo muy que monótono también. Claro, ¿no? claro. Pero bueno, en este deporte puede pasar que te pase con otra disciplina. Por eso el triatlón también es tan versátil que decimos, me cansé un poquito de esto, le doy un poquito más a esto, a la bicicleta, me cansé un poco de la bicicleta, le doy a la corrida. Como que estás siempre variando. Pero cuando haces un deporte solo... Estás siempre variando, pero siempre estás a la soledad de tu mente, porque son deportes que estás ahí, no podés estar conversando con un otro, ni planeando la estrategia con tu compañero de equipo. Sí, ¿Estás? Ni parando a pensar a ver qué hago. O sea, es... Claro. Bueno, por eso es también importante la planificación y salir con algo armado. Porque vos ahí tenés el foco. ¿Hacia dónde vas ese día? ¿Entendés? Pero bueno, también tenés fondos largos que decir, loco, en los deportes de resistencia, en casi todos, hay, bueno, de la zona 1 a la zona 7 de intensidad. Es como la primera, segunda, tercera en auto, vos tenés para trabajar todo eso. Y el 70% se llama zona 2, que es la baja intensidad, y es darle tranqui. Salir a pedalear, o salir a correr, a rodar. Y bueno, si salís con un amigo vas hablando, pero si salís solo... tenés que estar bien contigo mismo, ¿no? Decir, tengo la paz de poder salir a hacer 3-4 horas tranquilo. Y bueno, o disfrutarlo, ¿no? Yo en su momento lo disfrutaba. Ahora creo que si salgo solo, capaz que hasta 3 horas voy. Creo que ya si tengo que poner 4 horas ya... ¿Y en dónde va la cabeza de un corredor 3 horas en este solitario? Y bueno, ejercicio. Sí, es importante. No, yo calculo que cada corredor la cabeza le va para diferentes lugares. Hay gente que me dice que medita arriba de la bicicleta, yo qué sé. Pero obviamente es un encuentro con uno mismo bastante grande, ¿no?
porque en esas horas te pasa de todo por la cabeza. ¿Sí? 3 horas. 3 horas, bueno, 3 horas. Te hace el problema, lo solucionar. Claro, lo solucionar, arreglar y empiezan los dolores. Me duele acá, me duele allá, porque estoy haciendo esto. Bueno. Paro, no puedo parar. Está buena esa conversación y está bueno que yo, como viví los 3 deportes, te puedo decir que en el ciclismo, de repente, los ciclistas que hacen muchas horas están muy habituados al dolor. Sí. Es como que el ciclista con el dolor, el sufrimiento, es una negociación constante. Y bueno, creo que es una de las particularidades que tiene que tener ser un loco sufrido. No creo resistir. Sí. No digo que en los otros deportes no, pero bueno, y más acá en Uruguay. Acá en Uruguay el clima es... ¿Cuánto has corrido en bicicleta vos? ¿Cuánto es el máximo que has hecho? Bueno, 200 kilómetros, ponele en etapas. Con la Ruta de América, vos tenés etapa de... ¿Saliste en Ruta de América? Sí, de 100... Ruta de América creo que lo hice 4 veces. Vos tenés Si ahora me ves con canas, ¿viste? No. Las canas que no te permiten correr. No, te digo, en un momento no tenía. No, pero el tema es que vos tenés que prepararte para una semana de carrera, o 10 días, de etapas de 120 kilómetros a 200. Todas con diferentes características. Entonces, terminaste una etapa a la mañana, hecho pelota, y porque diste todo, y bueno, ya tenés que masaje, recuperación, ¿no? Y al otro día de nuevo, y así, y lidiar con caídas, con un montón de roturas de bicicleta, un montón de cosas. Pero el ciclismo tiene esa particularidad, vos vas muy enganchado en el juego. De qué equipo va, a ver si nosotros podemos sumar puntos. Entonces, como que ese foco está bueno. No está en uno. No, vos lo tenés porque vos tenés que te levantás y decís, bueno, hoy me levanto con buenas piernas, bien, tal. ¿A quién hay que, no sé, en mi caso, que yo no era un ciclista que podía ganar, bueno, ¿a quién le voy a dar una mano? Che, aquel, está bien, bueno, vamos a meter la bicicleta adelante, ir contra el viento y armamos el tren y tratamos de ir todos para adelante. Esa negociación, eso sí está en vos, pero vas prendido al juego. Sí. Entonces eso está... mente ocupada. La mente ocupada, exacto. En otra cosa que no es tus pensamientos o vos. Porque ahí sí hay un deporte de equipo. Es un deporte de equipo. Sí, hay un deporte de equipo. Ahí ya no estás solo con tu mente, porque estás en la estrategia. No, claro. En la estrategia de, bueno, te cubrimos el aire, claro, que no se escape ninguno, los salimos todos a perseguir. Bueno, eso es sumamente... motivante. Claro. Motivante. Entonces, bueno, a ver, o de repente quedaste tirado, se dio un corte, ciclistas se fueron y vos quedaste ahí y vos decís, bueno, ahora tengo que llegar, pues mañana tengo que estar bien, porque mañana tengo que poder dar una mano. Entonces eso está bueno. Ahí está, pero cuando salís a correr y vas por el kilómetro 20 y dijiste, hoy voy a correr una maratón, y voy en el 20 y ya me empiezo a sentir mal. Bueno, ahí... Y no hay estrategias de equipo. No, ahí sos tú. Ahí sos vos, tenés que sostener tu cabeza. Sí, claro. Y tus pensamientos que vienen, se me calambró la pantorrilla. Ay, no, me parece que me está faltando el aire. Claro, está bueno, ahí no queda otra que ser positivo. Y tratar de decir, bueno, esto va a pasar, o por ejemplo, los deportistas cuando salen a buscar un tiempo, salen y seguramente rápidamente se llenen de ácido láctico y empiecen con las piernas trancadas y bueno, es como que tienen que confiar por el entrenamiento que tienen, que lo van a sostener. Y en un momento hay una expresión como que no, se me soltaron las piernas y todo fluyó. Pero hasta que no se soltaron las piernas era toda incertidumbre. Eso le pasa a un corredor que sale a buscar un tiempo. Pero una persona que de repente entrenó y el tema de si llego o no llego. Y de repente en el kilómetro 30 ya me entré a sentir mal y tengo que empezar a medir la carrera kilómetro a kilómetro. Y si bueno, pienso en este kilómetro, en estos 2 kilómetros, y después de estos 2 kilómetros lo siguiente, hasta culminar el objetivo. Pero vos siempre tenés que como estar positivo y que las cosas van a salir. Si la preparación fue buena, no hay problema. Puede haber temas, externos, como que me cayó mal un gel, yo qué sé. Sí, claro, circunstanciales que tenés que ver de qué manera lo sobrellevás. Sí, porque aparte digo, en esto, cuando vos corres una maratón, siempre en estos deportes se dice que la carrera es la frutilla de la torta de toda la preparación, porque fue más dura la preparación que la carrera en sí misma. Exacto. La confianza está en la preparación. En la preparación, sí, ahí hay que poder cargar las pilas.
y donde ganás, ¿no? Porque después la carrera es un día, es un momento, pero donde ganás es cuando entrenaste y te levantaste todos los días, y a pesar del frío, a pesar de la lluvia, a pesar de tus temas laborales, a pesar de todo, te dedicaste a ir a entrenar y a prepararte para ese momento. Mira, y ese momento, yo lo que les aconsejo ahí cuando terminen, porque hay gente que se pasa factura enseguida, que no se la pase, que la deje para el otro día. Sí, que se agradezca, que terminó y que terminó. Y después que revise. Y después que revise. En otro momento. Y en esa revisar que ponga, yo, o al menos a mí me sirvió mucho en este tiempo, en el tiempo que competí, qué cosas hice bien y qué cosas hice mal. Porque en una carrera no todo haces mal y no todo haces bien. Entonces eso te sirve como material para... En general las cosas que hacemos mal aparecen enseguida. Bueno, y hay gente que identificar. Sí, las buenas. Sí, las buenas, que es un buen ejercicio. A veces nosotros siempre trabajamos de ahí porque realmente arrancan con una lista bárbara de aspectos a mejorar y fortalezas, es como, ay, no, y esto de que feo, y si lo digo, no soy humilde, también, pero a veces es esto, la dificultad para encontrar para validarse, para aplaudirse, para... Yo creo que eso es lo que a vos te impulsa, lo bueno te impulsa a seguir adelante, porque claro. y vos lo malo, bueno, lo tenés que trabajar. También puede ser un impulsor para seguir adelante si lo tomamos bien. Si nos quedamos en la queja, en el lamento, ahí es donde nos sirve. Claro, exactamente. Sí. Yo creo que ahí va, capaz que yo a mí me sirve mucho decir, pero esto me sale bien. Tengo que sumarle esto otro. Pero esto está bien. Entonces como que me afirmo en lo bueno. Es una base para apoyarse. Claro, para tomar impulso. Exacto. Lo uso así. A ver, cada uno tendrá después su estrategia, o ustedes fomentarán estrategias que después me tienen que pasar una receta a mí también, porque yo todavía tengo tiempo para seguir. Para seguir compitiendo, seguir desde ese lugar, desde el disfrute. Conmigo mismo. ¿Cuál es el mejor deporte de estos de resistencia para quien dice, bueno, me entusiasma esto? ¿Por dónde hay que arrancar? Para empezar, bien. Yo creo que el más accesible, no te podría decir el mejor, te digo el más accesible es la corrida. ¿Está? Sencillo, algo fácil, que tenés competencia y estímulo todo el año, que tenés carreras que son de calle, que son de trail, que rápidamente hay grupos que te puedas conectar. Me parece que es algo que está bueno, sí, es rápido. Después, yo creo que el tema de la bicicleta, esto porque a mí me gusta, te permite también un tema de desplazamiento, ¿no? De salir y bueno, recorrer. Precisa una inversión. Claro, el tema es que la bicicleta, por ejemplo, cuando yo comencé, era un costo que hoy por hoy se está manejando costos que son bastante altos, pero siempre, como la masa ha crecido, siempre hay bicicletas usadas en buen estado o de repente ofertas que se pueden aprovechar, pero la bicicleta es un deporte fantástico, a nivel articular te cuida un montón, y yo creo que también a lo largo del tiempo que hay mucha gente que corre por un tema articular y eso termina tomando como opción la bicicleta o nadar. Y bueno, nadar es una aventura, ¿no? Para el que no nada, para el que es nadador no, porque está en su medio. Pero bueno, de a poco ir como comenzando el tema de nadar de aguas abiertas, el que no tiene esa experiencia, todo un viaje, porque tiene que agarrar confianza. Bueno, ahora... ¿Cómo hacer para no guiarte? Claro. Bueno, todo un proceso, ¿no? Hay aprendizaje, claramente. Siempre. Entonces, esa zanahoria de aprender, de mejorar, está buenazo. Porque aparte, si no la encontrás, es como que no le encontrás el sabor, ¿viste? Entonces, ahora mejoré esto, en la posición del brazo, y eso te va dando para adelante. Vos decís, mirá, esto que no hacía el año pasado, ahora lo estoy haciendo. Y así con todos los deportes, ¿no? Por más que no sean, los otros no sean súper técnicos, pero hay cosas para mejorar siempre. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que no puede lograrlo? Y que quiere empezar. Bien. Así como yo que quiero ser una Iron Woman. Bien, mirá, lo que para mí fundamental, si tenés un amigo, un Bruno, que como en mi caso me apareció, me dijo, bueno, y si te impulsa, acompañalo, no corras igual, anda a echar, anda a ver. Porque la gente, que alguien te reme. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando la gente a veces tiene un imaginario como dicen, loco, para correr esto tenés que ser o así o asá.
Y cuando vas ahí, vas a ver que hay, primero, de gente de todas las edades, de todos los físicos que puedas ver, y todos, largando la carrera, cumplen su objetivo. En casos puntuales, de repente una persona, capaz por una lesión, y tienen que ver la satisfacción con que esa persona cruza la meta y cuál es la fiesta, cuál es el sentido. Porque todos corremos para pasar la meta, pero después hay todo un tema de grupo, de festejo, de tercer tiempo que está alucinante. Y me parece que es súper accesible. Es la corrida, ¿no? Y después los otros deportes van a ir solos para mí. Y la gente no empieza corriendo 40 minutos de una. No. Pueden empezar caminando y alternando corrida y caminata. Yo qué sé, a veces pienso que digo, como hay una persona que de repente para correr 10 kilómetros y el proceso es un año. Empieza con un dolor en la rodilla, y bueno, también tu cuerpo te va marcando límites, y aparte, de repente vos empezás a correr y tenés como un agobio, y decís, no pongo la respiración, sí. Y bueno, caminá. Después arrancamos de nuevo, y hasta que un punto ya te pide el cuerpo, no pares, sí. Bueno, la primera vez que salí a corrí 2 cuadras y casi muero y me empezó a doler la cabeza y dije, esto no es para mí. Bueno. Yo sigo intentando, corro 1 minuto, camino 2, sigo intentando, en algún momento llegaré a mi objetivo, era 40, Erika me dijo, con 30 está bien, ya me sumé al objetivo de 30. Bueno, podemos poner un desafío, no sé, a corto o mediano plazo, una carrera de 5. Bueno, yo voy por esos 30 minutos. Voy a ir por la carrera de Peñarol, voy a ir por la carrera de Peñarol. 28, es cortita. Bueno, bien. Por satisfacción nomás. Carlos, muchas gracias por haber venido tarde, viniste corriendo, ya lo sabemos. Siendo fiel a un estilo. Claro. Vos tenés grupos de corredores, la gente se puede contactar contigo para empezar, si quiere. Claro, sí. Y vos enseñás todo ahí, enseñás a correr, a nadar. Ahí está. Yo, estoy ahora como en la fase que paso tengo un grupo de ciclismo que salgo martes y jueves y los sábados también, frente a Sofitel a las 8. El grupo se llama Viento a Favor y en la parte de natación yo no doy clase, paso el entrenamiento. En los triatletas planifico mucho, que el plan de triatlón es el más complejo porque tenés que combinar las 3 disciplinas, ver qué características tiene una persona. Y en la parte de corrida sí, también 2 veces por semana doy clase, así que sí, se pueden conectar conmigo. Y bueno, ¿tenés un Instagram? Tengo un Instagram de Viento a Favor, tengo mi teléfono. Viento a Favor, ahí lo van a encontrar. Y bueno, está. Para que se comuniquen con comunicar. Y si no es conmigo, con otro, pero que lo hagan, porque le va a hacer bien. Muchísimas gracias, Carlos, gracias por compartir tu experiencia. Chao. Y bueno, a la gente que está por ahí, nos vamos a ver el mes que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, si se animan y pueden hacer algún comentario, los vamos a estar leyendo. Hasta la próxima. Gracias. Al sur de la